Lic, mm, Lic, una consulta. Adelante, estimada Erika. Lic, disculpe, sobre el trabajo para llenar el formulario, ¿podría hacerlo imprimir y llenarlo a pulso y luego mandarle fotografías? Es que está en formato, en imagen, entonces quería editarlo ahí mismo, pero no se puede, entonces, ¿podría darme esa opción? Ah, sí, querida Erika, con gusto, pero está para editar en PDF, yo lo he anotado sin problema. Es raro. Pero sí, sí gusta, lo voy a tratar de mandar el otro formato, pero estaba para anotar ahí espacios en blanco. Ahorita lo he convertido a Word y me aparece que es imagen y Ah, solamente la última parte está para editar. ya, ya, querida Erika. Entonces, no te preocupes, mejor, muy buena tu opción, aunque va a ser mucho trabajo también para ustedes, mil disculpas, yo tenía que darles editadito. Pero sí es que puede posible eso, querida Erika. Lo imprimes, lo imprimes, lo llenas a pulso, no importa, y lo escaneas y lo subes, aunque es muy moroso, pero te deshogaría, pero voy a tratar de mandarlo otro formato, aunque sea en Word para Listo, que, gracias, dice. ¿ya? Muchas gracias, querida Gracias. Erika, por la observación. Lick, otra cosita. Adelante. ¿Será que algún rato en su materia me comentaba en las primeras clases que usted hacía más o menos cómo se hace una importación y esas cosas? ¿Será que va a haber alguna clase de algo Obviamente, relacionado a querida eso? Erika, obviamente va a haber. Hemos hecho y hemos generado un módulo uno. Acabamos el domingo, me entregan todos sus trabajos, yo les entrego la matrícula de comercio. ¿Ya? Ya, Es que hay alguna pequeña observación de forma, ¿sí? Les voy a pasar, Erika, corrígeme esto, por si ya yo listo. te me corriges y te entrego tu matrícula. Ya teniendo matrícula, ya están habilitados para importar, exportar mercancía. Y bueno, vamos a pasar posteriormente, terminemos el tema número uno, el tema número dos, derecho laboral, ya vamos a entrar a lo que es la dinámica de importación. Así que culminando el tema uno, el tema dos, acabamos lo que es el módulo uno, ya hemos acabado prácticamente, entramos al módulo 2 que es simulacro de importación y exportación, y ahí es donde vamos a importar mercancía, vamos a buscar proveedores potenciales, les voy a enseñar a hacer contratos con sus proveedores, que van a ser sus exportadores, contratos de compraventa con Incoterm, que es un contrato de venta de carácter internacional, y vamos a hacer, y vamos a buscar, hay dos páginas muy conocidas, la de Alibaba y la de Amazon, ¿ya? En esas páginas son las que se encargan de centralizar todo, el 80% del mercado mundial está centralizado por esas dos páginas, empresas transnacionales gigantes. Entonces, de ahí nosotros vamos a buscar un modelo vamos a buscar mercancía, vamos a buscar tres cotizaciones y obviamente no le vamos a pagar al fabricante, ¿no? Va a ser un simulacro únicamente. Pero va a haber, querida Erika, no te preocupes. Tenemos todo este año para hacer esto. Listo, gracias, Lice. Un abrazo, Erika. Gracias por la aclaración. Siempre es bueno aclarar esta figura. Muy bien, querido Edis. Estábamos viendo sobre el criterio que tú vertías. Licenciado, como le decía, del video que estaba rondando, no ve hace tiempito, donde les enseñaban que los niños es normal, así esto de la forma de vestirse, así. Yo pienso que no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy en contra, ¿no? Es racista, así contra la homofóbico y así, ¿no? Simplemente que no se metan con la educación de los niños. Un niño no sabe, pues, qué se llama, no sabe, no ve, no, va a ir creciendo según su pues según su entorno. Pero si a un niño le enseñan que eso es normal, entonces lo estarían induciendo a esto de hacer, digamos, tal vez desviarse, ¿no ve? De su género. Entonces no estaría tan de acuerdo con eso, licenciado. Esa sería mi opinión, licenciado. Gracias, querido Edis, para terminar esta discusión, que podamos llegar horas, días y días. Para terminar esto, sí, comparto contigo en ese aspecto, ¿ya? Si bien yo respeto que las personas puedan casarse entre el mismo sexo, pero es bien complicado, ¿no? Si se casan entre el mismo sexo, tendrían que ver que él busque su identidad, el niño busque su identidad, no condicionar. Hay lo que se llama en psicología el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, se dice. Es decir, que tú al niño le vistes a propósito de mujer
condicionándolo a futuro. ¿Y cuál ha sido un psicólogo? Te cuento así como una experiencia. Ha habido un psicólogo muy cerrado, muy condicionado, con un condicionamiento clásico que le ha vestido de mujer a un niño, y el niño al final ha llegado a identificarse como un hombre, en realidad, y él le ha ido, incluso le vestían de mujer, ¿ya? ¿Y qué ha hecho ese psicólogo que ahora es muy vetado a nivel mundial? Que físicamente, fisiológicamente el niño era pues hombre, pero a propósito le querían condicionar que sea mujer. Y realmente yo estoy de acuerdo con que el niño tiene que desarrollarse en función a su identidad, tiene que adquirir identidad, educación, estar en un colegio. Si bien va a haber un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no tienen que condicionarlo, tiene que haber la educación para eso, ¿no? Tienen que enseñarle papá, mamá, tiene que decir, ya yo tengo dos papás, pero mi papá es de mujer y mi otro papá es de hombre. Aunque aquí en esta sociedad no sé cómo lo categoricen al niño, es bien complicado por este video, y es para discutir horas de horas. ¿Ya? Por ejemplo, en el colegio tal vez van y les dicen, yo tengo mi papá, pero mi papá es hombre y mi mamá es hombre también, pero es la función de mamá, y los niños ya empiezan a decir cosas y afectan su formación. Pero si yo no me meto también en eso, de que los vistan de niños, así como ese psicólogo también que te comento que ha hecho y le ha causado un daño al niño, ¿no? En realidad, niña que era niño, psicológicamente, ¿ya? Con eso, entonces, muchas gracias por la participación, estimado Eddie. Yo quería abrir un periodo de debate. Siempre es bueno, ¿no? Compartir, compartir criterios con ustedes, ¿ya? Bueno, entonces, esto en cuanto a la Constitución. Aquí está. El derecho constitucional estudia entonces lo que es la Constitución, la organización del Estado, ¿no? Reconoce derechos y obligaciones. Eso es en su parte dogmática. Y en su parte orgánica es la organización del Estado. ¿En cuántos poderes se divide el Estado o órganos que ahora se divide el Estado? ¿Cuáles son los órganos? Legislativo, judicial, electoral, ¿cuál? Ejecutivo. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar enseguida en uno. Entonces, el derecho constitucional también es eso. Ya, ¿cuáles son las características del derecho constitucional? El derecho constitucional es bilateralidad, ¿sí? Es generalidad. La generalidad es porque es para todos el derecho constitucional. No solo yo ejerzo el derecho constitucional, Limber ejerce el derecho constitucional, Erika ejerce el derecho constitucional, Eddie ejerce el derecho constitucional. Entonces, es general para todos. Es bilateral, porque en el derecho constitucional están casados dos personas, el Estado y los ciudadanos. Sin Estado no hay derecho constitucional. Sin ciudadanos no hay derecho constitucional. Por eso el derecho constitucional es un matrimonio entre el Estado y los ciudadanos. ¿Ya? Por eso se dice que el derecho constitucional en sus características es bilateral, porque intervienen dos personas, Estado y ciudadanos, ciudadanos, Estado. Ambos desde diferentes roles. Es general porque el derecho constitucional es para todos, no es para uno solo. Eddie, Erika, Limber, Maribel, mi persona, todo el mundo ejerce el derecho constitucional. Imperatividad, ¿a qué se refiere? Imperatividad se refiere a que el derecho constitucional, si no lo cumples, te impone el derecho constitucional a partir de la Constitución, te impone un mandato, obligación. Si tú no cumples estas obligaciones, entonces hay una sanción. Por eso, por ejemplo, la persona que estafa a otra persona tiene una sanción de 5 años. La persona que vende un bien que no le corresponde es estelionato, tiene una sanción de 5 años. La persona que mata a otra persona tiene una sanción de 30 años sin derecho a indulto. La persona que viola sin consentimiento a otra persona con fines libidinosos tiene una sanción de 20 años. La persona que viola a otra persona siendo, por ejemplo, he visto un caso, sinceramente, de un papá abusando a su hija, tiene una sanción con agravante de 25 años, ¿ya? Entonces, el derecho constitucional es imperativo, las leyes, las normas constitucionales son imperativas. ¿Por qué? Porque frente a un acto hay una sanción, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando el derecho constitucional es coercitivo? Porque también, si vos no cumples, yo no quiero cumplir, no quiero sanción, no quiero, yo cumplí, yo he matado a otra persona, pero no quiero, me vale, no voy a cumplir mi reclusión en 30 años en la cárcel. Entonces, ¿qué hay? Venga usted, a la fuerza te llevan del cuello y te meten a la cárcel, a San Pedro. No es que vos quieras, vos no quieras, del cuello te llevan. ¿Quién se encarga de cumplir eso? ¿Quién se encarga de cumplir ese poder coercitivo? Si el Estado te impone, pero ¿quién se encarga de hacer cumplir? Te lleva del cuello y te dice, aquí está, la policía. Por eso la policía es el órgano coercitivo, ¿no? Te hace hacer cumplir. Coerción es uso de la fuerza. Empleas la fuerza, la agarras
del cuello y lo llevas a papel, ¿ya? La naturaleza de la Constitución, ¿no? La Constitución es también una naturaleza, ¿no? La naturaleza, ¿cuál es de la Constitución? Es la sociedad, ¿ya? Es la sociedad y los actos que rigen a la sociedad, es la voluntad de la sociedad. Ya les estaba comentando, ¿no? La voluntad de los ciudadanos. La Constitución política del Estado no nace por voluntad de unos políticos, sino ha nacido por voluntad de nosotros. ¿Por qué? Porque la Constitución del 2009 es que nosotros, como ciudadanos, hemos votado en urnas para elegir nuestros asambleístas nuestra asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente ha redactado los artículos de la Constitución, del 1 al 411. Y finalmente, una vez que hayan terminado los asambleístas, nos han dicho, ¿están de acuerdo con esta constitución que hemos redactado? Y nosotros le hemos dicho sí o no. Si le decíamos no, volvía a la anterior constitución, ¿ya? Entonces, esa es nuestra constitución, la naturaleza es que nuestra constitución es rígida, ¿ya? ¿Por qué es rígida? Porque nos preguntan a nosotros si es que vamos a aprobar la constitución. Ahora, si es que queremos modificar cualquier artículo de los 411, nos tienen que preguntar a nosotros si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso es parte de lo que se llama el poder constituyente, ¿ya? A diferencia de otras legislaciones, por ejemplo, las legislaciones de España, por ejemplo, es lo que existe el poder constituido. ¿Por qué se llama poder constituido? Porque en España no les preguntan a nosotros, como a nosotros, en Bolivia nos preguntan a nosotros si estamos de acuerdo con modificar un artículo de la Constitución. Si no estamos de acuerdo, se quedan. Por ejemplo, si yo soy un asambleísta, una asambleísta, propongo un proyecto de ley para establecer en la Constitución que sea el matrimonio homosexual o legalizar el aborto. Dos cosas bien importantes. Entonces, si queremos incluirlo en la Constitución, nos tienen que preguntar a nosotros y nosotros finalmente tenemos que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Democráticamente tiene que haber 51% de aprobación o mayoría simple. Entonces, lo que se llama, de nosotros tenemos la figura del poder constituyente. Otras legislaciones tienen la figura del poder constituido, es decir, que solo en el Parlamento deciden todo. Ya en cambio a nosotros nos preguntan. ¿Ya? Entonces, el derecho constitucional también es un derecho público, está en el derecho constitucional. Por ejemplo, el derecho comercial, que es el de empresas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en el derecho público, privado o social? Lo que se refiere, lo que está vinculado a empresas. Privado. Privado. ¿Por qué creen privado? Porque son instituciones privadas. Porque corresponde al derecho civil. Adelante, escucha sus opiniones, queridos. Perdón, el derecho comercial, lo relativo a empresas es un derecho privado. ¿Por qué? Porque dicen solo privado. Es decir, que el Estado no te dice, pucha, o nombra a tu representante legal que tu representante legal solo sea socio. No, no, no se puede meter el Estado que te obligue que el representante legal sea socio. Vos puedes escoger si te da la voluntad de escoger que el representante legal solo puede ser una tercera persona. Yo quiero que el representante legal sea una tercera persona. ¿Por qué? Porque el Estado no administra el dinero de tu empresa. Tú administras, es de carácter privado. Siempre tú puedes escoger que tus socios, el Estado no te puede obligar que un socio tenga 90%, tal socio, Pedro, que tenga 90 y vos solo ten 10. No, es una negociación. Puedes elegir que un privado tenga el 99% y el otro tenga 1%. Es mi negociación. Por eso no es de derecho público el derecho comercial relativo a las empresas. Es de derecho privado. ¿Por qué? Porque interviene
negociaciones de carácter individual, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el derecho social, el derecho laboral, ya vamos a avanzar en el siguiente tema, muy interesante también es el derecho laboral. Ustedes van a aprender a liquidar, a saber lo que es finiquitos, cuándo yo tengo derecho a que me paguen mi indemnización, cuánto tiempo de trabajo tengo derecho a que me paguen mi indemnización, cuánto tiempo de vacaciones tengo, yo he trabajado un año, cuántos me corresponde. Yo tengo un hijo de menor de un año, ¿me podrán votar? ¿No me podrán votar? Todo eso entra en derecho laboral, que es parte del derecho social, ¿ya? Entonces, muchos autores han diferenciado, ¿no? Derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho constitucional se encuentra dentro del derecho público. El derecho comercial que estudia las empresas se encuentra en el derecho privado. El derecho laboral que rige al empleador y al trabajador se encuentra en el derecho social. Alguno más que tuviera, a ver, esto, lo siguiente. Entonces, el derecho constitucional, por eso es de derecho público, ¿no? Público interno. Ya no rigen los particulares. ¿Ya? En relación con el derecho constitucional con otras ramas. El derecho constitucional es la madre de todos los derechos. Se relaciona con el derecho aduanero, que es vinculado a importaciones y exportaciones, que dijo su compañera Erika. ¿Cuándo, licenciado, vamos a entrar a importaciones y exportaciones? No te preocupes, querida Erika. Terminando tema que ya hemos terminado el tema 1, vamos a entrar a derecho laboral, vamos a entrar a derecho aduanero, que estudia la importación y exportación, procedimientos de importación y exportación. Entonces, vamos a estudiar eso. Entonces, el derecho constitucional se relaciona con el derecho aduanero, porque si vos no sabes la constitución política del Estado, no vas a poder entender lo que es la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, más su Decreto Supremo 25870 y sus resoluciones de directorio. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es la base, es la madre de todos los derechos. Si identificas una norma aduanera contraria al derecho constitucional, aplicas el derecho constitucional o no aplicas esa norma. Punto. Porque el derecho constitucional te exige que es todo lo contrario a la Constitución, tú no puedes aplicar, ¿no? Como funcionario público. Eso se llama control de constitucionalidad. Ya entonces todas las áreas se relacionan prácticamente con el derecho constitucional. El derecho privado, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho aduanero, que es relativo a las importaciones y exportaciones. ¿Ya? Y el órgano. Les he dicho, ¿cuál es la parte de la Constitución que estudia a la organización de los órganos? Órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. ¿Cuál es? ¿La parte orgánica o la parte dogmática de la Constitución? A ver, ¿quién me puede decir? Lo que estudia los órganos, la parte orgánica o la parte dogmática. ¿Cuál es? Lo que estudia órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, o lo que ve, ¿no? ¿Quién va a ser parte del órgano legislativo? ¿Quiénes son del ejecutivo? ¿Quiénes son del judicial? La parte orgánica, ¿ya? De la Constitución. Y la parte dogmática de la Constitución son los que son derechos y obligaciones, ¿ya? De los ciudadanos. Derecho a la vida, eso está en la parte dogmática. Derecho a la salud, está en la parte dogmática. Derecho a la identidad de género, está en la parte dogmática. Derecho a la vivienda, está en la parte dogmática. Derecho a los servicios básicos, está en la parte dogmática. Derecho a la educación, está en la parte dogmática. Derecho a la petición, que tú cuando pides a alguna entidad tienen el derecho de responderte. No te pueden dejar con la palabra y dejarte así años en incertidumbre. Tienen que responderte cuando tú pides de manera formal. Por ejemplo, yo por derecho a la petición, yo incluso ustedes cuando sean futuros licenciados en administración y todo, pidan conforme el derecho a la petición, artículo 24, cualquier entidad les pueden pedir de forma escrita, sea público o privada, y tienen que responderles por escrito. Si no les responden por escrito, entonces están vulnerando lo que es el derecho a la petición, ¿ya? Entonces, todos esos derechos están en la parte dogmática. Y en la parte orgánica se encuentran los órganos legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, ¿ya? Aquí está el órgano legislativo. El órgano legislativo, ¿por qué se compone? Se compone por una asamblea legislativa plurinacional. Y a su vez, la asamblea legislativa plurinacional se compone por cámaras de diputados.
Cámara de Senadores. Cámara de Diputados, la Cámara Alta. Cámara de Senadores, la Cámara Baja. ¿Por cuántos diputados está compuesto la Cámara, la Cámara de Diputados? ¿Cuántos diputados tienen? 130 diputados. ¿Cuántos senadores tiene la Cámara de Senadores? 36 senadores. ¿Ya? Todos, los 130 más los 36, total 166, hacen lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, las que producen leyes. ¿Ya? El órgano ejecutivo está representado por el presidente de la República y ministerios. El vicepresidente, no sé, yo lo veo como la quinta rueda del carro, es decir, que el vicepresidente no emite decretos supremos el vicepresidente, el presidente emite decretos supremos. El vicepresidente está cuando el presidente falte, por eso es la quinta rueda del carro, ¿ya? Entonces, solo es en caso de que el presidente falte, está el vice, ¿ya? El presidente firma los decretos supremos con sus ministros, ¿ya? No firma el vicepresidente. El presidente con el ministro del área. Por ejemplo, en materia aduanera, algún decreto supremo, ¿ya? ¿Quién firma? El ministro de Economía y Finanzas Públicas y el presidente, ¿ya? El órgano judicial está compuesto por la jurisdicción ordinaria, Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, que se divide a su vez en tribunales departamentales en todo el departamento de Bolivia, en todos los departamentos de Bolivia, la jurisdicción agroambiental, que está compuesta por el Tribunal Agroambiental, y la jurisdicción indígena originario campesina, y el Tribunal Constitucional Plurinacional. La jurisdicción indígena originario campesina es algo novedoso. Yo estaba en un curso en España, por ejemplo, que he visto que los españoles dicen cómo han logrado implementar una jurisdicción indígena originaria campesina cuando no hay nada escrito. Todo es en base a usos y costumbres, ¿no? Entonces, eso podemos también discutir, lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina. Es lindos trabajos he visto, lindos temas de tesis. ¿Por qué? Porque los europeos todavía no entra en su cabeza que algo no escrito esté en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, incluso dicen, ¿cómo ustedes van a colocar summa camaña en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado? ¿Qué significa ver summa camaña? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el summa camaña? Vivir Sin es preocuparse, vivir. es como hay que vivir. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna dama estaba diciendo? ¿Qué es el summa camaña, estimada? Es vivir bien. Vivir bien. ¿Y cómo vivimos? Dice Limber. ¿Está bien? ¿Cómo vivimos? Es el summa camaña. Vivir bien, summa camaña. Entonces, la Constitución Política del Estado en el artículo 5 dice summa camaña, vivir bien. ¿Cómo han puesto, dicen los españoles, los europeos, vivir bien? Pero no es algo codificado. Vivir bien es muy subjetivo, dice. Vivir bien para ti, digamos, vivir bien para uno que tenga dinero puede ser lo mejor. Vivir bien para otro, pero que no tenga dinero, pero vive feliz. Es bien subjetivo, dice. Ya, pero nosotros hemos puesto en esta constitución el vivir bien. Suma Camaña, Teco Cabi, Ñandereco, eso en varios idiomas hemos puesto. Entonces, eso es parte, ¿no? ¿Por qué dicen que la constitución es diferente en cada uno? Porque cada uno razona en función a sus usos, a sus costumbres, a la organización, funcionamiento, estructura y administración de su Estado. ¿Ya? Eso es en cuanto a la jurisdicción indígena originaria. Por ejemplo, en cuanto a la jurisdicción indígena originaria campesina, a la Constitución ha reconocido la jurisdicción indígena originaria campesina. Pero yo les pongo a ustedes a ver, la jurisdicción indígena originaria está reconocida en la Constitución. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un lugar, en un territorio originario, por ejemplo, se produce un tema de asesinato? ¿Será sancionado en la jurisdicción indígena originaria campesina, ya que la Constitución reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina, o será sancionado en la jurisdicción ordinaria? ¿Qué dicen ustedes? Y con eso ya estaríamos terminando lo que es el tema 1. ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien más que, aparte de Limber, aparte de Maribel, aparte de Eddie, aparte de alguien más que quisiera, por favor, dar sus criterios, queridos, para escucharlos, para tener una opinión y así nos conozcamos. ¿Quién tiene el criterio? A ver, de la jurisdicción indígena originario campesino, en un territorio indígena, se produce, hay un delito de asesinato, ¿ya? Y ahora, ¿qué dice el asesino? Dice, no,
se ha producido en un territorio indígena, que me sancionen por la jurisdicción indígena originaria campesina, que me den chicotazos, no sé, o te pueden sancionar por la jurisdicción ordinaria. ¿Qué dicen ustedes? Toda vez que la jurisdicción indígena originaria campesina se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado. ¿Qué dicen? ¿Para ustedes sería bueno sancionarlos en la vía ordinaria o en la jurisdicción indígena? O depende. ¿Qué dicen? Yo creo que en la ordinaria, porque todos los asesinatos son de orden público. Ya, buen criterio. Otro. A ver, alguien, por favor. Erika, todos han participado. A ver, a los que quiero escucharlos. Van, Lisbeth, Saraí, por ejemplo. María, Jocelyn, Rodney, Rafaela. Y con esto finalizamos el tema 1. Yo creo que sería por la justicia ordinaria, porque esto ya ha sido un crimen y creo que ya no tendría el derecho del, como que en el campo los laicos a tener decisión, ¿no? Ya. Sí, evidentemente. Mientras el derecho a la, por ejemplo, un asesinato, ¿qué viola? El derecho a la vida. El derecho a la vida está reconocido no solo en la Constitución como derecho fundamental, está reconocido como derecho humano a nivel internacional. Nosotros hemos firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos todos los 88 estados dicen respetamos el derecho a la vida, lo cual no puede haber que el derecho a la vida sea violado, transgredido, ¿ya? Entonces, bajo ese razonamiento, no se aplicaría lo que es la jurisdicción indígena originaria y campesina, ya se aplicaría lo que es la jurisdicción ordinaria. Pero en caso de que haya, por ejemplo, temas patrimoniales, robo de una vaca, hurto de un becerro, o por ejemplo, hayan pedido dinero, se hayan prestado dinero y no les hayan cumplido, esas cosas sí se sancionaba bajo la jurisdicción indígena originaria campesina, trabajo comunitario, chicotazo. No sé si alguien así para terminar, o si no, la siguiente clase como un trabajito para que yo tome como una participación extra, pueden averiguar si alguno de sus parientes, familiares, amigos, conocidos, tuviera, no ve, en un territorio indígena, hubiera cometido algo, cuáles son los medios, cómo se sanciona alguna situación. Por ejemplo, cómo se sanciona cuando tú robas algo, o cómo se sanciona cuando tú le vendes algo a alguien y no le vendes lo que es, o cuando insultas al manche, por ejemplo, a la autoridad del territorio indígena originario campesino, a la máxima autoridad, te faltas al respeto. ¿Cómo se sancionan bajo esa administración de justicia? ¿Alguien pudiera la siguiente clase, por favor, por algunos puntitos de participación, explicarnos un poquito eso, ¿ya? De la jurisdicción indígena originaria campesina, ese es un punto. Y el segundo punto, me pueden explicar qué les parece a ustedes, qué criterio tienen respecto a la implementación, a cambiar la Constitución, a modificar el artículo de la Constitución e implementar lo que es la legalización del aborto. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el aborto? Ya que en varios países como Cuba, Uruguay, está legalizado, o en Europa, por ejemplo, en la mayoría de Europa está legalizado el aborto. ¿Estarían de acuerdo en modificar nuestra constitución y decir, se permite el aborto? Y nos tendrían que preguntar, obviamente, a nosotros, ¿se permite o no se permite? ¿Estarían de acuerdo con el aborto? Una cuestión. No, El tema de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿ya? Me explican, a ver, cómo en algún familiar que tuvieran, conocido, amigo, cómo se administra justicia allá en los territorios indígenas. ¿Ya, chicos? Eso que sea de tarea, pero que no sea una tarea escrita, ¿ya? Quiero escucharlos ahora. La siguiente clase, como ya ha avanzado el tema 1, como tarea del tema 1, ya que ustedes tienen tarea para el domingo, como tarea del tema 1 va a ser escuchar cada uno de ustedes, un criterio de ustedes. Mejor así, todos que participen, a todos quiero escucharles sus vocecitas lindas, cada uno un minuto y medio de participación. Ya somos 14, en 15 o 20 que entramos. En 20 minutos lo vamos a acabar todo, ¿ya? Entonces, cada uno 1 minuto a 2 minutos, si quieren pueden explayarse también, no les voy a restringir. Quiero su opinión respecto a sus dos puntos. El aborto, en la implementación del aborto en Bolivia. 2,
algún ejemplo respecto a la jurisdicción indígena originaria campesina, cómo se administra la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿ya? De todas maneras, estas dos cuestionantes lo voy a publicar en el Moodle, en el WhatsApp, para que ustedes ya vayan viendo, vayan diciendo, vayan preguntando a sus familiares o a sus amigos, a sus conocidos, cómo se administra una justicia indígena originaria campesina en un territorio indígena, ¿ya? Puesto que aclarando, delitos de asesinato, violaciones, por ejemplo, no, eso no va. Pese a que hay una ley de deslinde que les voy a explicar, pero es decir, la jurisdicción indígena de campesina es única en el mundo, es única en nuestra constitución, por eso muchos autores dicen, están creando incluso doctrina respecto a eso, ¿ya? Entonces, eso, chicos, dos criterios para que ya con eso finalizaríamos el tema número 1, y vamos a entrar a lo que es el derecho laboral, tema número 2, pero sin que antes de terminar el tema número 1, escuchar sus opiniones personales, dice, ¿ya? 1 minuto y medio, 2 si quieren por persona, ya mejor todos, ¿ya? Así para que no solo participen los que participan siempre, sino a todos quiero escuchar, ¿ya? En eso entonces quedaríamos, queridos jóvenes, ya la tareita, a ver, no es escrito nada. Si ustedes me vean, pregunten y me digan su criterio personal, nada más. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Dick, contaría como administración de justicia, es que de donde es mi mamá, por así decir, más se castiga la infidelidad que otras cosas. Entonces, ¿contaría para contarle la siguiente clase? Muy bien, mamacita, Erika, muy bueno. Estaba viendo incluso en las noticias hace 2 semanas, y no lo tomen así, chicos, que están unas señoras, un grupo de Esto es personas un de show. la legislativa están planteado que la infidelidad sea un delito. ¿Qué les parece? Y han hecho Perfecto. están varios señores, y los señores sí, yo he sido infiel, pero no estoy de acuerdo, porque quieran o no, ya en Bolivia incluso ya antes era tan, como tú dices, Erika, antes tan sagrado era hacerle fiel a una pareja en Bolivia, pero ahora con la influencia de Europa, de las canciones, de todo el mundo, ahora les comento que, no sé, lo ven así como natural, todo esto, pero antes era muy sagrado, por eso están implementando unas señoras que sea la infidelidad, que sea sancionado como un delito, incluso como trabajo comunitario al hombre infiel o la mujer infiel también, porque ahora estamos en una sociedad donde el empoderamiento femenino también está grave y hay equidad de género, ¿no? Sí, Erika, muy buena tu comentario y nos vas a comentar la siguiente clase entonces. Armarlo bonito, a ver si tienes algunas personas que te hayan contado cómo se hace. Listo, Lick. Le ¿Sí? cuento la siguiente. Se va a reír. Ya. Adelante, querida Erika. Seguí, ¿cuál era la consulta? No. Le dije que se va a reír harto. Que sí es Ya, muy ¿no? chistoso. Sí, pero eso es cuestión también más de respetar también, porque la justicia indígena originaria campesina es muy respetada a nivel por otros autores teóricos, porque no creen cómo pueden así, entre sus usos y costumbres, sancionar, imponer medidas. Bonito esa área, incluso varias tesis he visto. Yo quería hacer mi tesis en eso, yo hice mi tesis pues, de maestría en control de convencionalidad, más leyes internacionales, pero quería hacer en justicia indígena originaria campesina, pero no tenía acceso, es que es bien difícil también tener acceso, tienes que tener una base, ¿no? Entrevistas, impuestos, bonito es. Bueno, Erika, muchas gracias por compartirnos eso, vamos a escuchar pendiente. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar? Muy bien, queridos. Un abrazo a todos. Bueno, les voy a pasar en el módulo entonces lo que va a ser nuestro debate, nuestro conversatorio. Cada uno, por si acaso, tiene que participar. Voy a colocar alguna ponderación. Los que no pudieran estar conectados, me dicen con anticipación, licenciado, no voy a poder estar y yo tal vez le haré una llamada en la noche, podemos hacer para escucharlos a todos, ¿no? Tal vez ya fuera de clases que no pueden conectarse realmente, pero quiero escuchar siempre ustedes, ¿ya? No importa, si ese día no están conectados, otro día nos podemos conectar y había llamada grupal y escuchar sus criterios. Pero les recomendaría que estén en la siguiente clase todos, para que así todos tengan su participación como nota y escuchar sus criterios personales y así poder entrar en un círculo de confianza y así ir avanzando con más confianza y que sea la clase más participativa con todos los presentes, los siguientes temas que vamos a avanzar, temas de importación, exportación,
temas de derecho laboral, que va a ser muy importante para su formación profesional. ¿Ya? En eso quedamos, chicos. Nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Un abrazo a todos. Buen martes. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Un abrazo a la distancia. Hasta luego, Lick. Hasta luego, licenciado. Chao.